Entonces, YouTube quiere que hagamos postcats. Ok, eso está muy bien. YouTube quiere que se haga postcat. Pero lo que YouTube no ha querido aclarar es que ellos tienen un pequeñito problema. Y ese problemita pudiera traerle daño a la plataforma si ellos no hacen esos cambios. ¿De qué se trata ese problema? Eso lo vamos a discutir a continuación. Desde que yo escuché la temática de que YouTube quiere últimamente hacer que los creadores hagan contenido en postcat, o sea, usando lo que es el podcasting, ha suscitado una serie de situaciones, gente preguntándose que qué es lo que significa esto, gente que está a favor, gente que está en contra. Yo voy a dar aquí mi humilde opinión y tomando en cuenta de que quien les habla también tiene un podcast por otra plataforma, entonces yo le voy a dar mi perspectiva. ¿Cuál es el problema que tiene YouTube con esto de los podcasts? Que si ellos no tratan esto a tiempo, esto lamentablemente puede resultar un rotundo fracaso. Yo siento que YouTube está como medio desesperado. Ellos están buscando la forma de jalar las masas para que se convierta en la número uno. Es obvio. Ellos tienen bastante años en el mercado y eso es lo lógico. Pero entonces ellos pensaban que iban a estar todo el tiempo dominando la plataforma, todo el tiempo. Pero le han parecido, le ha llovido competencias y competencias que le están dando por otro lado, porque definitivamente YouTube ya no es la única forma de la gente entretenerse. Hay otras plataformas por ahí que le están haciendo competencia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo YouTube? YouTube no se quiere quedar atrás y YouTube lo que está haciendo es buscando la forma de integrar lo que aparece en otra plataforma en esta misma plataforma con el único objetivo nada más de mantener a la gente dentro de esta plataforma y que no vayan para otra plataforma, lo cual realmente ahí se echa de ver que ellos lo que quieren es tener el control de todo, lo cual, bueno, eso es el negocio. Primero fueron los cortos. Yo recuerdo que para desde noviembre estaban con una fanfarria, señores, pónganse a hacer corto, vamos a hacer corto, vamos a hacer corto, vamos a hacer corto y todos los cortos del planeta. Que a partir de febrero se podrá monetizar los cortos. Háganse, pónganse a tiempo y un montón de videos lloviendo todo el mundo hablando de que tienen que hacerlo corto. Llegó el primero de febrero, que fue cuando comenzó lo de los cortos. Y ya estamos ahora mismo, si no recuerdo, estamos en el momento de esta grabación, estamos en abril, casi ya a mediados de abril, ya rumbo para mayo. Y yo he notado que todo se ha quedado calladito con el tema de los cortos. ¿Qué pasó con los cortos? Pasó que la fanfarria se acabó, se desinfló y todo ha quedado nada más en simplemente los cortos. La gente se cansó de los cortos. Eso fue lo que pasó. Simplemente eso fue lo que ocurrió con los cortos, nada más. No estoy diciendo que fue un fracaso, sino que YouTube pensó una cosa, pero le salió otra, porque fue en febrero que comenzaron. Ahora YouTube está esperando que se dé un milagro y que pudiera quizá que ellos se salven y que quizá ellos logren tener el control de esos contenidos verticales de 60 segundos o de 15 segundos. Y es que se dé lo de la prohibición de la plataforma, aquella que todo el mundo sabe, de TikTok. Lo que YouTube no sabe es que detrás de toda esa retención viene otra ley y esa ley también pudiera también repercutirlo no solamente al que quiere banear, que es a TikTok, sino también al mismo YouTube y a otras plataformas. Pero aparentemente ellos como que se sienten aludidos que a ellos no les va a pasar nada. Pero de todas maneras, he notado esto muy calladito. Yo no veo ya tanta bulla y tanta fanfarria con los cortos. Inclusive hay un montón de youtubers por ahí que cuando tú pones la búsqueda diciéndote que te entusiasmaba de subir los videos de los cortos y todas esas cosas, bla, 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 ya no veo esos tipos de videos. Aparentemente hubo algo que tumbó esa, esa esencia de lo que fueron los cortos y no fue TikTok.
No fue TikTok. Créame, no fue TikTok. Es algo que se llama ChatGPT. La inteligencia artificial se vino de lleno. Y ese, el mes de febrero, el tema que más la gente habló fue el tema de la inteligencia artificial. Así que, y aunque han habido muchos que han aprovechado eso para hacerlo en contenido de video, esa es la realidad. La inteligencia artificial, tanto usando ChatGPT y también utilizando la generación de imágenes con inteligencia artificial, usando el maravilloso Midjourney y entre otras cosas, que no sé, le dan tanta propaganda a Midjourney, me tienes harto a mí Midjourney. Eso de una forma u otra como que opacó y barrió el piso a los otros temas. Pero de todas maneras, ya pasó el mes de febrero, ya pasó el mes de marzo, ya estamos ya poniéndose calientico el ambiente aquí en los United States de América. Y entonces estamos viendo como que algo muy raro está pasando por los predios de aquí de YouTube. Yo estoy notando últimamente que no hay tanta visita al canal, a mi canal. Eso lo dije yo en otro video anterior. Y sobre todo estoy notando algo raro, algo está pasando. Inclusive algunos expertos gurús de YouTube, entre comillas, están diciendo que YouTube está trabajando en otro proyecto y el proyecto es de tratar de implementar y, y hacer incentivar a los creadores de que hagan postcat a través de la plataforma. Inclusive ellos crearon una sección que para la gente publicar postcat, inclusive usando videos largos y poniéndolo como si fuera podcast para que pueda ser no solamente visto por YouTube, pero también sea escuchado por YouTube Music. Eso es lo que hay ahora mismo en estos momentos. Y eso ha estado muy tranquilito, pero como que nadie le está prestando como muchísima atención a esto. Y es ahí precisamente lo que yo voy a reiterar. ¿Qué es lo que pasa con el tema del podcast? El podcast no es un programa de radio. Y aunque tú puedes utilizar una estructura, un libreto y todo para tú crear un programa, un show en forma de podcast, hay ciertas cosas que hay en un podcast que no se ve en un programa de radio. Un programa de radio se hace en un tiempo determinado, hay un cue, hay un director de sonido, hay un director que determina cuándo tú tienes que hablar, cuándo tú tienes que ir a los comerciales, cuándo termina los comerciales, cuándo tú tienes que terminar el programa, cuándo tú vas a poner la música, todas esas cosas. En el podcast tú puedes hacer algo parecido, pero existe un poquito más de libertad, ya que tú produces todo tu show y tú haces las ediciones que tú quieras y la extensión del documentario va a depender de lo que tú digas. Y con respecto a lo de los comerciales y la música, eso es algo que es opcional, eso sí tú quieres realmente hacerlo o no. O sea que esa es la gran diferencia. Y también un detalle que tienen los podcasts es precisamente de que el que hace el podcast, la persona que conduce el podcast, tiene una voz propia. No es lo mismo tú escuchar un programa de radio que tú escuchar un podcast. Cuando tú escuchas un programa de radio, tú escuchas una persona hablando formal. Y aunque muchos utilizan la informalidad dentro de eso, aún así no dejan de ser gente que habla de una manera formal. O sea, no es lo mismo tú escuchar a un locutor en un programa de radio decir una cosa, expresar lo que dice, bla, 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 pero esa persona tiene unos parámetros que no puede romperlo porque si lo rompe, entonces el programa lo pueden sacar del aire o si no puede ser despedido porque le están monitoreando todo eso. En cambio, un podcast es diferente. Un podcast no existe ese monitoreo, sino que la persona que hace el podcast tiene la potestad de expresar lo que piensa sobre el tema del cual está dirigido. Y una de las cosas que tienen los podcasts es que los podcasts se hacen por temática. No hay, existen algunos podcasts que son generalistas, pero hay muchos podcasts que usualmente son temáticos, que tienen tendencia a hablar de un tema en particular. Es muy difícil que tú tengas en tu podcast que hable de múltiples temas. Hay algunos que pueden hablar quizá uno o dos temas. Yo en mi caso he hablado hasta de tres temas y no es definitivamente nada fácil hablar de tres temas precisamente porque es muy largo y el objetivo es que tú te mantengas conectado con el público y a veces cuando tú hablas demasiado tema, el público suele como, puede ocurrir que el público se aburra. Y el problema es que tú estás haciendo algo lineal, que tú no sabes quién te está escuchando y quién te va a escuchar. Es algo que tú estás produciendo, tú lo grabas, tú lo editas, tú lo publicas en el hosting de donde tú lo tienes y entonces tienes que esperar a cuántas personas te lo reproducen.
Eso es lo que cuenta, que es una de las desventajas que tiene el podcast frente a un programa de radio. Que el programa de radio lo pone en una emisora de radio y si esa emisora de radio tiene cobertura, mucha gente lo van a escuchar, como mucha gente quizás no sintoniza en el radio. Eso es así. Entonces, ¿cuál es el detallito que hay en los que voy a destacar aquí? El detallito está y tiene que ver mucho con el tema precisamente de cómo la gente se expresa. Yo he escuchado podcast durante varios años, tanto en inglés como en español, y siempre he visto la forma tan natural en que la mayoría de las personas que hacen podcast lo hacen. Y desde el punto de vista que yo he visto y por la forma que yo he visto, la forma en que ellos se expresan es una forma tal en la que pudiera generar ciertos conflictos y hasta ciertos problemas si ellos lo publican a través de una plataforma que tiene reglas contra lo que es el tipo de contenido que se debe hablar, que se debe tocar, como lo es YouTube. Y realmente ese es el problema que tiene YouTube. YouTube quiere que todo el mundo haga podcast, pero YouTube tiene sus reglas. Hay temas que muchos podcasters seguramente lo quieren hablar y que quisieran usar YouTube como una plataforma para hacer este tipo de contenido, pero que desgraciadamente YouTube tiene una política y esa política es muy restrictiva, es muy restringida. Entonces, como YouTube quiere que una persona vaya a hacer contenido haciendo podcasts a través de su plataforma, cuando ellos mismos tienen restricciones en lo que se debe expresar. Y ese es el detallito, ese es el problemita que YouTube tiene. Oye, tú no puedes ofrecerle a la gente, exprésate, y por otro lado, venirlo a bloquear con tus reglas. Porque ustedes son los que crearon las reglas. Ustedes son los que han impuesto las reglas. Y eso está en la política de la página, de la política de la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas que hacen podcast en realidad, mucha gente tiene la percepción de que las personas que hacen el podcast son gente que hacen autoayuda, que habla de cómo tú desarrollarte. No se dejen llevar de eso. Eso ha cambiado mucho. Sí te vas a encontrar con audiolibros, con personas que te van a hacer cuentos, que te van a hacer historias, que te van a hablar de autoayuda, sí, pero los podcasts que se están poniendo más fuertes, que han cogido más fuerza, son los podcasts donde aparece un señor o una señora, alguien, que quizás son hasta periodistas que son retirados o son comunicadores que ya tienen larga data y que decidieron retirarse de los medios tradicionales y decidieron ellos hacer su propio espacio aparte y ellos están haciendo su propio podcast de comentarios, ya sea de cualquier tipo de tema, ya sea tema político, ya sea de tema social, de tema cultural, e inclusive invitan personas a hacer entrevistas y usualmente el lenguaje y la forma como se expresa eso es, eso es lo que le da la esencia al podcast. Entonces, ¿cuál es el problema de aquí de YouTube? Ese es el problema que hay en YouTube. El problema que hay en YouTube, que YouTube ya rodeado de gentes, no estoy diciendo del equipo de YouTube, sino que hay grupos fuera de YouTube que están encima de YouTube, que son ciertos grupos, que a la hora de que ellos vean un video que están hablando en contra de sus ideales, en contra de esos grupos, en contra de ellos, o algo que a ellos no les gusta, que no les interesa, pues entonces automáticamente esos grupos se empiezan a meterle presión a YouTube para que YouTube borre el video en cuestión. Entonces YouTube entonces los utiliza para limpiarse la mano con el alegato de que violaste la regla de guiamiento de la comunidad, que yo les recomiendo a cualquiera que vaya a la página de YouTube en las reglas para que ustedes vean lo que estoy hablando. YouTube no permite que una persona mencione ciertas palabras, que ataque sobre ciertos individuos, que ataque sobre cierto grupo, cosas de odio. Hay ciertas palabras que tú no lo puedes ni escribir ni ponerlo en los videos porque eso automáticamente te saca de YouTube porque YouTube lo tiene así. Entonces díganme ustedes, la mayoría de los podcasts afuera de YouTube tienen contenido que hasta cierto punto tiene contenido que no es apto para todo el público, debido a la naturaleza de lo que se dice. Hay personas que tienen su pensamiento así, de esa manera. Yo creo que Paul Rogan, no sé, Paul Rogan es uno de esas personajes y hay otros personajes que han tenido podcasts que son muy famosos, que la gente lo escucha.
y esa persona tiene su lenguaje, su forma de pensar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? YouTube le está ofreciendo a esa persona, ve, métete para YouTube a poner ese contenido. ¿Para qué? Para que después venga YouTube y lo borre o te bloquee esto por el simple hecho de que no cumple con las normas de YouTube. Entonces, ¿dónde está? Entonces, tú estás ofreciendo una cosa y a la misma vez le quieres poner regla a la gente. La esencia de un podcast está en la expresión de la gente. Esa es la realidad, señor. Y hay una cosa que YouTube se ha olvidado, y es que YouTube se ha olvidado de que hace 4, 5, 6 años atrás, en esta plataforma han habido podcasts, gente que han hecho podcasts en video. O sea que todos los podcasts en video no es nada nuevo, esto es viejo. Que han hecho, gente que han hecho podcasts en videos, que lo han hecho y han tenido su público, pero que desgraciadamente debido a los temas que se han hablado y debido a cierto tipo de críticas que se han hecho a ciertos grupos y a ciertas ideologías y a ciertos partidos y a ciertas administraciones políticas, pues entonces YouTube se tomó la tarea de cerrarle los canales y eliminarle los videos. Mucha de esa gente se han ido a otras plataformas, no necesariamente para TikTok, por ahí está Rombo. Así que no crean ustedes que nada más TikTok es lo único que está barriendo el piso, también está Rombo. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que ahora YouTube quiere que regresen de nuevo para atrás, que vengan, le vengan a hacer podcast. Vamos, llega a tu audiencia, pero entonces ellos mantienen sus reglas por igual. Ellos mantienen sus reglas por igual. Entonces, ¿a dónde estamos? Entonces yo creo directamente que YouTube tienes que cambiar muchas cosas. Si YouTube quiere triunfar en esto de los podcasts, YouTube va a tener que arreglar ese sistema que ellos tienen de las restricciones y tiene que dejar que de flexibilizar un poco. No quiere decir que hay que tener libertinaje, lo que se habla, está bien de que ellos tengan sus reglas, porque las otras plataformas tienen sus reglas. Spotify tiene sus reglas. No crean ustedes que Spotify deja que la gente hable lo que se le pegue la gana, no. Hay ciertas cosas que Spotify tiene sus políticas, pero Spotify tampoco no llega a tanto extremo de mandar a callar a la gente. Y muchas veces, en una ocasión lo hizo hace unos meses atrás, y lo último que pasó fue lo siguiente, que le borraron los episodios a uno de los podcasters más conocidos, a un podcast de apellido Rogan. ¿Y qué pasó? Que la gente dejaron de suscribirse de Spotify, la gente dejaron de escucharlo en Spotify. Spotify empezó a perder audiencia. Y porque el mismo Rogan se fue para otra plataforma. Porque es lo que pasa, ya hoy en día no se puede estar jugando a que, oh, tú tienes que seguir las reglas y si tú no sigues las reglas yo te saco, o tú me sacaste, pero para afuera hay otra plataforma. Ahora, lo malo que yo veo es que ellos cuando ven que ahí tienen una competencia y la competencia le está haciendo el hoyo, ellos de una vez quieren tratar de hacer que esa competencia la cierren o que la bloqueen para que ellos quieran ser los únicos. Y eso yo lo veo mal. Tú quieres meterte en la competencia del juego del podcasting YouTube. Yo lo que les recomiendo a ustedes, revisen esa política de cómo la gente debe expresarse. Y una vez que ustedes revisen eso y que le permitan a la gente poderse expresar a través de los podcasts, entonces ahí nosotros podemos hablar. Así que ya lo saben, señores. De eso se trata. Si ustedes quieren que se haga podcast por su plataforma de YouTube, ustedes van a tener que ajustarse a algunas cosas. Y a esos grupos que están atacándolo y que le están metiendo presión a ustedes van a tener que sentarse a hablar con ellos, porque al final de cuentas, ustedes son un negocio. Entonces, ¿qué ustedes quieren? ¿Quieren perder el negocio? Si ustedes quieren que los creadores vengan hacia su canal y que la gente escuche los podcasts a través de su plataforma de YouTube Music y a través de YouTube, ustedes tienen también que empezar a cambiar ciertas políticas para que la gente pueda expresarse libremente. Una vez que ustedes hagan eso, entonces ahí nosotros podemos estar hablando. Cuídense mucho y nos veremos en otro episodio.